de hacer efectivo, de materializar ese aporte, la suscripción. Mientras que la integración es cuando hablamos de la prestación efectivamente materializada, ejecutada. Esa promesa ya deja de ser tal en tanto promesa u obligación de hacer para tener concreción. Entonces, esto es para recordar nada más lo de la suscripción y la integración. Nuestro socio comanditario entonces limita su responsabilidad al capital que suscribe. Bueno, en cuanto son cosas por ahí, datos menores, lo de la denominación o razón social, que tanto es opcional, digamos, es optativa, puede usar una por otra, una u otra. Ustedes también ya a esta altura deben manejar lo que es la denominación y lo que es la razón social. En cuanto a las normas aplicables, en el juego, la lectura. Disculpe, ¿sí? Le hago una pregunta, sí, porque ingresé cuando ya usted estaba hablando. Quería Perfecto. saber, este tema del que está hablando, como es antes de una semana del parcial, ¿esto ingresa igual? Agostina, ¿me estás hablando vos? Sí, Agostina. Mira, Agostina, me hiciste la pregunta que va a hacer que tus compañeros y vos misma quieran perder interés en esta hora y media de charla. No, pero no es para salir ni nada de eso, es solamente para saber y poder organizarnos. No, es así, Agostina. Está esto de que hay un tiempo, ¿no es cierto?, previo, digamos, para dar el tema, y si no existe ese tiempo suficiente, no ingresan como preguntas en el parcial. Con lo cual, les pido por favor que se queden ahí. No, y por ahí hay temas que yo les voy a ir señalando, por eso por ahí se los voy a leer un poco, se los voy a desarrollar muy conceptualmente, pero hay otros temas que guardan, que tienen, mejor dicho, una actualidad, más allá que se lo tomemos o no en el examen, son importantes para ustedes después para lo que es lo profesional. Así que, bueno, gracias. Eso es, Agostina. No es nada, pero me lo hubiese preguntado 5 minutos antes de que termine la clase. Bueno, ok. No, por favor, no hay problema. Está bien, entiendo. Bueno, ok, seguimos. Estábamos con el tema de las normas aplicables para la comandita por acciones y tenemos, en primer término, las normas estas, los artículos que están en esta sección específica. En segundo término, pero esto me fluye les decía, del 316 y el 324, son aplicables las normas de la sociedad anónima, y en tercer término, supletoriamente, las normas de la sociedad en comandita simple. Ok. La administración puede ser una administración, o sea, acá vamos, y esta es otra cosa, sí, que para las otras figuras societarias, ustedes cuando tengan que estar repasando, ¿no es cierto?, o ya lo habrán estudiado, esto de la triple función, ¿no? Y quiénes son los órganos entonces estructurados o dispuestos por el legislador para el cumplimiento de esa función. Y ahí reconocemos la función, ¿no es cierto?, de administración, la función de gobierno y la de fiscalización. Acá, con respecto a la administración, tenemos que puede ser de carácter unipersonal o plural, y está deparada al socio comanditado o a un tercero. Acá se recrea un poquito lo que era el debate respecto de la comandita simple, por esto de proscribir al comanditario la función de administración o participar en el órgano de administración, en razón de que se presupone que por tener su responsabilidad limitada al capital que suscribe, podría tener una gestión administrativa, llamémosle liviana, ligera, o tal vez por ahí negligente, en función de que su responsabilidad no está seriamente, digamos, comprometida. Bueno,
Vaya que esto en rigor es una suerte como, digamos, de presunción o sospecha del legislador, que rigurosamente no es así, porque por más que sea un socio con responsabilidad limitada, no deja de ser un socio que le interesa, ¿no es cierto?, el buen desarrollo de la sociedad para, lógicamente, poder participar de las utilidades que ésta genera. Y por otro lado, uno diría, ¿por qué no le permiten al comanditario y sí se lo permiten a un tercero? ¿Por qué pensar que un tercero, justamente, que incluso nada ha aportado a esa sociedad, va a ser un mejor administrador que un propio socio comanditario? Pero bueno, esto es la letra de la ley. La administración la puede desarrollar los comanditados o terceros. Bueno, ya que estamos hablando de administración y a mí me gusta, digamos, ya en la antesala del parcial, chicos, por favor, chicos y chicas, del tema de administración es sustancial el conocimiento de lo que es el artículo 58. Es la norma, digamos, clave, fundante de todo lo que es el concepto de lo que es la administración societaria. Es una norma que está en la sección general del régimen, ¿no es cierto?, de la Ley General de Sociedades, y que entonces es aplicable y se desparrama sobre la normativa y sobre todos y cada uno de los tipos sociales. Por favor, sean serios, ¿no es cierto?, en recalar ahí, cuando hablan de administración, ir a lo de el régimen del artículo 58. Y todo, porque acá como que todo tiene que ver con todo. Fíjense, por más vieja, digamos, y no utilizada de este tipo, yo le podría preguntar acá en la administración si es plural, si se trata entonces de esto que así está establecido, plural, entonces vamos a poner que son 2 o 3 administradores y vamos a poner que se trata de una administración plural conjunta incluso, lo cual lleva a decir que el acto que vaya a ser celebrado por los administradores en nombre de la sociedad debe ser realizado en forma conjunta, no consensuado o decidido en forma conjunta, sino no solamente eso, sino desarrollado, llevado a cabo en forma conjunta. Bueno, ¿qué pasa con un acto que es realizado violando ese régimen plural de administración? ¿Alguien se anima a contestarme esto? Y de paso repasamos la administración. ¿Qué pasa conforme? Si tienen la ley, por favor, ábranla. Fíjense el artículo 58. ¿Qué pasa si tenemos una sociedad donde la administración está organizada en forma plural y se lleva los administradores que, debiendo actuar en forma plural, no lo hacen? En este ejemplo que estamos diciendo, de 3 o de 2 administradores, solamente uno sale suscribiendo el acto y sale realizándolo. Repito, en violación de la administración plural. ¿Responde la sociedad por el acto que llevó a cabo este administrador en soledad o no responde? No, no respondería, profe. En ningún momento, Enzo. No está mal tu respuesta. No sea notoriamente el acto extraño al objeto social. Ahí vamos. Estamos yendo, pero me falta un ajuste. Fíjense como en el segundo parrafito del artículo 58. Salvo que el tercero haya conocido esa situación. Claro, bueno, ahí concluye, digamos, pero fíjense el artículo 58 en el segundo párrafo dice, ¿no es cierto? Comienza diciendo así:
este régimen se aplica aún en violación de la administración plural. Bueno, entonces vamos a rebobinar un poquito porque tenemos un primer párrafo. Vamos a ir, me detengo, esto es como viejo, chicos, pero es muy importante. Entonces vale la pena que ocupemos unos minutitos acá para recordarlo. El primer párrafo es como una de las premisas centrales de la administración, y reitero, de todo el régimen aplicable a todas las sociedades. Dice que los administradores, ¿no es cierto?, representantes en ejercicio de sus funciones, que realizan actos, ahí vamos. ¿Qué actos? ¿Cualquier acto? No, aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Obligan a la sociedad esos actos, entonces, realizados por estos, no por cualquiera, sino lógicamente por quienes han sido investidos, revisten la calidad de administradores, ¿no? El administrador, el representante, que de acuerdo con el contrato, por disposición de la ley, tenga la representación de la sociedad, obliga a la sociedad por todos los actos, pero ojo, ahí no pueden cortar la frase a una respuesta, no, todos los actos, no. Todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Es un poquito la expresión, digamos, vamos a decirlo hasta derechamente, es como un poquito rebuscada, pues, por aquellos actos que no sean notoriamente. ¿Por qué no dicen por los actos que tengan que ver con el objeto social? Entonces, decir, ojo, a ver, tengan que ver cómo. A ver, vía ejemplo. Se trata de una sociedad, por ejemplo, destinada a una actividad agropecuaria, ¿no? Entonces, si uno dice el acto, por ejemplo, que desarrolló el administrador, ok, venta de cereales, pareciera ser que está muy claro, ¿no es cierto?, que tiene que ver con ese objeto social. Después podemos decir que contrajo, por ejemplo, una prenda para la adquisición de una máquina. Y ahí dice, a la pucha, esto es agropecuario, ¿no? Porque es la compra, se trata del acto de la compraventa de un bien. Pero acá, ojo, y ahí viene lo particular, porque la compra de ese bien tiene que ver o va a ser a el objeto social o a la satisfacción del objeto social, porque esa máquina, desde ya agropecuaria o agrícola, vamos a poner una cosechadora, tiene que ver para esto, para el desarrollo, ¿no es cierto?, de la actividad con la venta de los cereales. ¿Se explica ahora? ¿No es cierto? Entendemos, ¿no es cierto? Entonces, ese acto, esa prenda, por ejemplo, se tuvo que contraer solicitar un préstamo para la compra. Ustedes saben que son maquinarias costosísimas, ¿no? Hoy en día con esta crisis, ni hablar que es como podría ser muy factible de que requiera un préstamo bancario para poder adquirirse esa maquinaria. Ese préstamo, entonces, uno diría, pucha, ¿tiene o no que ver? Y bueno, en cuanto hacemos este análisis y vemos que es un acto conducente a la satisfacción y realización del objeto social y por ende no es extraño, va a ser un acto, ¿no es cierto?, por el cual va a responder la sociedad, no el administrador. Siempre tengan en cuenta esto, lo de la personalidad específica, particular que tiene una sociedad. Ahora bien, esa es la primera premisa. Teníamos en el segundo supuesto, como la segunda idea que trae este artículo 58. Dice, este régimen, esto de que el acto realizado por el administrador obliga a la sociedad, va a funcionar igual, digamos, va a ser oponible a la sociedad, aun cuando se viole el régimen de administración plural, en el caso de que se trate, chicos, obviamente, de una sociedad donde estamos con administración plural.
dice en todo momento, por eso es la respuesta que cuando el compañero me dijo no, pero necesita precisión. ¿Y qué dice entonces? Se va a aplicar este régimen, pero en esos supuestos. En los otros no, pero en estos supuestos sí va a ser responsable la sociedad, aun cuando el administrador actúa solo, en el caso que estamos hablando, y no en forma conjunta como debió haber hecho. Entonces, leo, este régimen se aplica aún en infracción de la organización plural si se trata de obligaciones contraídas mediante títulos valores, por contratos entre ausentes, por medio de formularios o se trate de contratos de adhesión. ¿Por qué son estos supuestos? Chicos, en estos supuestos son actos donde la celeridad en la tramitación y en la celebración es lo característico, de modo tal que no puede esperarse que el tercero conozca si esa administración es plural o no es plural, si se trata de plural, si es conjunta, si es alternativa. El caso típico de esto que lo habrán leído, se los habrán dicho cuando estuvieron desarrollando esta unidad, por ejemplo, son de la emisión de cheques. Si se trata de una administración conjunta, tendría que estar suscrito por los 2 o los 3 administradores. ¿Qué pasa si está suscrito por uno solo? Pues después viene alguno y dice, no, hay uno solo, entonces cuando tendrían que haber sido los 3, la sociedad no responde. No, señor, conforme el artículo 58, aun cuando esté lesionada, violada esa organización plural, por tratarse de la emisión de un título o valor, debe responder la sociedad, más allá de que después genere responsabilidad al administrador que no actuó en la forma debida. Y lo último que adicionamos acá es que, lógicamente, esto va a funcionar en tanto y en cuanto el tercero, digámoslo genéricamente, sea de mala fe. Porque si él sabía de que la administración era plural y que debían actuar los 3 administradores y no uno, obviamente que en ese caso la sociedad no va a responder. Bueno, cuando lo lean después, un poquito más tranquilo de nuevo, esto es así como renglón por renglón, digamos, o parrafito, y esto es sustancial, chicos, en lo que es el régimen de administración, y repito, operativo para todos los tipos sociales. Ok, bien, aproveché hablando entonces de la administración en la sociedad comandita por acciones para hacer este repasito. Bien. Entre otras normativas está esto normado, la remoción del administrador, que puede ser por decisión de la mayoría sin invocar justa causa. El socio comanditario, que representa un 5% del capital, también va a tener la posibilidad de generar o solicitar la remoción del administrador. ¿Qué pasa cuando sabemos entonces que en la administración los socios comanditados no acceden a, los comanditarios, solamente los comanditados o terceros? ¿Qué pasa en la hipótesis de acefalía? Acá hablan se trata de una acefalía total, o sea, no queda nadie dentro de la categoría de socios comanditados que puedan ser nombrados para acceder a la administración, o sea, muerte o inhabilitación de todo o algún impedimento de todos ellos. Bueno, acá el síndico va a tener que nombrar provisoriamente a un administrador y hay un periodo de 3 meses para que se recomponga. Porque ¿de qué estamos hablando acá? Entonces, esto, si hablamos de acefalía total de la administración es porque no hay ningún comanditado, lo cual quiere decir que desapareció una categoría de socios y eso es un elemento caracterizante del tipo social, por ende es que es necesario proveer a la reconducción de la sociedad, si no va a dejar de funcionar.
Bueno, termina la normativa que está prohibido a los administradores que pueden participar en las decisiones asamblearias con voz pero sin voto, obviamente en lo que es la elección y remoción de síndicos no pueden votar, lo que hace la deliberación de su responsabilidad o la aprobación de la gestión de los administradores y lógicamente la remoción misma de los administradores, allí no podrían participar. Muy bien. Ahí la sesión del socio comanditario requiere la conformidad de la asamblea extraordinaria porque me hace remisión a la normativa del artículo 244. Bien, concluimos entonces con sociedad de economía, de comandita por acciones. Es muy sencillo, chicos, y bueno, más allá de lo que les decía respecto de la suerte de desuso en la que incursionó. Pasamos a la sociedad de economía mixta, para lo cual me desplazo de la Ley General de Sociedades y voy al decreto ley 15.349 del año 46, que fue ratificado por la ley 12.962. Entonces estoy hablando de un cuerpo legal por fuera de la ley societaria, que no obstante lo traemos acá en tratamiento porque se trata de una sociedad. Acá estamos con un tipo social. Bueno, ¿cuál es la particularidad? Ustedes estuvieron algo viendo ya, creo, ¿no? Que tendrían que haberlo visto un poquito al pasar, cuando tenemos la participación del Estado. ¿Qué es lo característico en la sociedad de economía mixta? Tenemos, por un lado, como requisito esencial también, tipificante, caracterizante, la existencia, así como estuvimos hablando recién de dos socios, acá también. Uno de ellos es, en genérico, como cosa básica, es cualquier persona pública estatal, que puede tratarse del Estado nacional, del Estado provincial, del Estado municipal o de organismos administrativos autárquicos, pertenecientes al sector estatal, lógicamente. Y por el otro lado, personas humanas o jurídicas de carácter privado. Esto, bueno, se lo dije genéricamente, pero cuando lean el texto, por ahí se pueden llegar a advertir, o si leen algún doctrinario, que tiene como una imprecisión en el lenguaje el legislador cuando refiere que, por un lado, digamos, está el Estado y por otro lado refiere al capital privado. Como ustedes ya saben, la sociedad, y ahí otra vez, van a los conocimientos que tienen, digamos, a las normas básicas y generales que sirven para todas las estructuras sociales o los tipos sociales. ¿Quiénes pueden integrar, ser miembros de una sociedad? Si a ustedes le preguntan, ¿quiénes pueden ser? ¿Qué van a contestar? Para integrar una sociedad, ¿qué hay que ser? Les preguntan su próximo, porque ustedes están relativamente cerca, ¿no es cierto?, de adquirir el título profesional. Su primer cliente le dice, che, yo estoy acá con esta cuestión, con este negocio, pero lo estoy trabajando así nomás, y estoy, bueno, con mi hermano y después otro amigo, pero a mí me parece que por esto de querer limitar la responsabilidad, nosotros que queremos conformar una sociedad. ¿Qué se necesita? ¿Quiénes pueden formar una sociedad? ¿Ustedes qué contestan? ¿Personas humanas o personas jurídicas? Perdóname. No te escuché. ¿Personas físicas o personas jurídicas? Personas físicas o personas humanas ahora, ¿no es cierto? Con las nuevas voces que están en el código unificado, ¿no? El del civil y comercial. Personas humanas o personas jurídicas. Entonces, si ustedes leen esto,
Dice, se denomina sociedad de economía mixta la que forma el Estado Nacional, los estados provinciales, las municipalidades o las entidades administrativas autárquicas dentro de sus facultades legales, por una parte, y los capitales privados por la otra. Yo iba a decir, por un lado tenemos sujetos de la administración pública, digamos, o el Estado en cualquiera de sus estructuras posibles, digamos, nacional, provincial o municipal. Y por el otro lado es un capital privado. ¿Qué es un capital privado? ¿Es una persona de las que conocemos, estos entes susceptibles de contraer derechos y obligaciones? No lo es, claramente. Entonces, pero bueno, pongamos como un manto de piedad al legislador, porque es un legislador ya. Repito, esto es una estructura, el decreto de ley, si bien ratificado años después, fue del año 46, chicos. Pasaron bastante, unos cuantos añitos. Bien, superado esto, decimos esto, la característica, el Estado por un lado y personas humanas o jurídicas de carácter privado por lo otro. ¿Con cuál es el objeto? Esto es lo segundo característico de la sociedad de economía mixta. El objeto es a satisfacer necesidades de orden colectivo o para instaurar o implementar o fomentar actividades económicas que tengan este tinte, ¿no es cierto?, de satisfacer necesidades de carácter general. Es específico, o sea, no se trata de que en el objeto social propenda al desarrollo de cualquier actividad, sino de esta. Tengan por finalidad la satisfacción de necesidades de orden colectivo, implantación, fomento o desarrollo de actividades económicas. ¿Qué otra cosa es característica de la sociedad de economía mixta? Bueno, entre lo que es la normativa aplicable, antes de seguir, está este régimen específico y en forma subsidiaria o supletoria le son aplicables las normas de la sociedad anónima. Entonces, acá vamos justamente reconociendo que lo que no está previsto acá como específico, digamos, particular de la sociedad de economía mixta, aplicamos la de la sociedad anónima. Vamos a hacer hincapié acá, porque, repito, esto es otra de las particularidades de la economía mixta, es lo atinente al aporte. Si yo les pregunto, ¿qué se aporta en una sociedad anónima? ¿Ustedes qué me van a contestar? ¿Qué se acuerdan? ¿Cuál es el aporte que el legislador establece, vamos a decir, un poquito más genérico, para las sociedades por acciones? ¿O dónde van a la ley? ¿Dónde buscan para contestarme esto? ¿En qué artículo? Manéjense tranquilos, yo no los estoy viendo porque ustedes no me dejan verlo. Pero fíjense, confío que están con la ley a mano, ¿no? Aporte. ¿Qué son los aportes? Dinero en efectivo o bienes susceptibles de ejecución forzada. Ok. Entonces, me dijiste bienes determinados, me quedé con bienes susceptibles de ejecución forzada. ¿Me puedes repetir, José? Efectivo y o bienes susceptibles de ejecución forzosa. Efectivo cuando me decís los bienes dinerarios, digamos, los aportes dinerarios. Ahí estás en aportes dinerarios, o los no dinerarios, que son o en especie, que también se llama, ¿no? Por las clasificaciones, digamos, para ir precisando un poquito la terminología. Y cuando se trata de no dinerario o en especie, deben ser bienes susceptibles de ejecución forzada. Perfecto. ¿Por qué es esta imposición a su vez del legislador? ¿Sí? ¿Puedes volver a repetir, por favor? Porque se trabó. Ok. Estábamos enganchando acá, porque estamos
corriéndonos un poquito para ir repasando un poquitín. Me vale trampolín, digamos. Estamos con la sociedad de economía mixta, y la economía mixta que la sociedad, las normas de la sociedad anónima se aplican en subsidio. Bueno, antes de entrar acá a algo particular de aporte en la economía mixta, si es que son aplicables por ahí de la sociedad anónima, es bueno recordar cuál es o qué debe aportarse, qué prescribe el legislador para las sociedades anónimas. Entonces, José Luis nos recordó que pueden tratarse de aportes dinerarios, dinero, efectivo, o pueden tratarse de aportes no dinerarios o en especie, de bienes muebles, bienes inmuebles, y que tienen que tratarse, cuando son no dinerarios, de bienes susceptibles de ejecución forzada. ¿Está, Milagros? Ahí sí. ¿Entendimos? Bueno, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tienen que tratarse o de bienes dinerarios, dinero en efectivo, si no es dinero en efectivo, de bienes susceptibles de ejecución forzada? Gracias, perdón. No, está todo bien. Ahora la pregunta es eso. ¿Por qué no puede tratarse de otra cosa? Porque la responsabilidad se limita al aporte. Esos aportes, bien, Luciano, esos aportes conforman, ¿no es cierto?, en la sumatoria de ellos, una vez integrados, nada más y nada menos que el capital social. El capital social importa, digamos, lo que, en una expresión también muy particular, llamémosle, es la prenda común de los acreedores. De allí, o con ellos, va a responder la sociedad respecto de las obligaciones sociales que contrae, y en cuanto a la responsabilidad que pueden generarse a los socios, está acotada a ese aporte que efectivamente y que deben realizarlo entonces. Entonces, no es menor la prestación que el legislador les reclama, en contraposición a cuando se trata de una sociedad de personas, por ejemplo, la colectiva, donde si el socio responde en forma ilimitada, lo cual significa que no solo responde con el aporte, sino con su patrimonio individual, en ese caso, la extensión de la responsabilidad lleva a que el legislador sea más ligero en punto al aporte que va a ir a realizar este socio. ¿Está claro? ¿No es cierto? Parece que es como muy lógico esto de por qué reclama un tipo de prestación cuando la responsabilidad es limitada y cuando es más abierto o ligero en cuanto al requerimiento cuando se trata de los tipos de sociedad de personas donde el socio tiene una responsabilidad agravada. Ok. Ahora vamos entonces a esto con el aporte de la administración pública que se estableció aquí respecto del sector público. ¿Qué puede aportar? Bueno, acá viene la particularidad, porque le permite, permítanme que les voy leyendo rapidito. El aporte de la administración pública puede consistir, primero dice, en cualquier clase de aportación, genérico, en cualquier clase, y en especial las siguientes: concesión de privilegios de exclusividad o monopolio, exención de impuestos, protección fiscal, compensación de riesgo, garantías de interés al capital invertido, primas y subvenciones, aporte tecnológico, anticipos financieros,
Y por último, sí, algo más tangible, que es aportes de carácter patrimonial, en dinero, en títulos públicos en especie o concesión de bienes en usufructo. Bueno, lógicamente toda esa primera parte, los primeros incisos que le estuve diciendo, llevan, ¿no es cierto?, lógicamente a la doctrina, a hacer la lectura de qué alejados estamos acá de lo que son los aportes en las sociedades por acciones. Porque ¿qué es esto o cómo cuantificamos lo que es, para el contenido patrimonial me refiero, lo que es una exención impositiva? Y si con eso, con ese aporte, eso va a ir a integrar y a conformar el capital social, vaya que estamos complicados si eventualmente un acreedor de esta sociedad de economía mixta tiene que ir a judicialmente a reclamar en caso de que esté impago y hacerse de ese capital donde las prestaciones tienen esa suerte de intangibilidad, porque como cotizo lo que es una exención impositiva como aporte, y lejos está de que eso sea susceptible de ejecución forzada, ¿no? Pero bueno, es algo justamente que se señala como particularidad, o lo que podemos decir es que el aporte de la sociedad en lo general de la parte de la administración pública, de la parte estatal, puede componerse e integrarse de algunos bienes no dinerarios o bienes en especie, muebles o inmuebles, y algunos otros que tengan estas características, por ejemplo, el aporte tecnológico o alguna subvención. Ok, otra de las particularidades es quiénes integran o quiénes son llamados o pueden ser administradores. Tienen que ser representantes o son elegidos por la administración pública. El presidente del directorio, como por lo menos un tercio de los directores, y la sindicatura, los síndicos, ahí habla en singular, pero ahora les explico por qué hay que hablar en plural de los síndicos, es en plural varios síndicos, tienen que representar ser del sector de la administración pública, toda una particularidad. Les decía esto de síndicos en plural, ¿por qué? Porque ustedes, si recuerdan el artículo 299, que también creo que en la clase pasada, ¿no es cierto?, lo estuvieron desarrollando, el 299 me lleva a ¿qué? ¿Qué se acuerdan del 299? Que están enunciados ahí, ¿qué cosa? Las sociedades que están sujetas ¿A fiscalización estatal permanente? Sí, señor. Muy bien, Luciano. Las del 299 en su inciso, a ver, acá estoy por invocar o no. 299, inciso tercero o quinto. Dice 299, tercero. Las sociedades anónimas, además del control de constitución, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de Contralor durante su funcionamiento, disolución y liquidación, que es esto, ¿no es cierto?, lo característico por oposición a la fiscalización estatal restringida que queda en el momento de la constitución, de la reforma y si hay aumento de capital y nada más, mientras que la permanente se extiende, digamos, desde su nacimiento hasta todo el desenvolvimiento, como dice acá, la disolución y la liquidación. ¿Quiénes? Inciso tercero, las de economía mixta. Ahí está. Entonces, estas están sujetas a fiscalización estatal permanente. ¿Y qué lleva? Que aparte de los controles, los que estuvieron estudiando en qué se reflejan los posibles controles, es que deben estructurar una fiscalización, un órgano de fiscalización interno en sindicatura plural. O sea, aparte de tener el contralor de la autoridad, ¿no es cierto?, local,
administrativa local de Contralor, que esa es la fiscalización externa. En la interna tienen que organizar una sindicatura que, si se trata, ¿no es cierto?, de las 299, tiene que ser plural y en número impar. Entonces acá no son síndico, sino síndicos, porque esta está ahí como, entonces cierro, sujeta a fiscalización estatal permanente. Ok, entonces el presidente de la sociedad, un tercio como mínimo de los otros directores, y los síndicos representan a la administración pública y son nombrados por esto. Otra particularidad de esta sociedad es que el presidente, y si no está en funciones, los otros administradores también, representantes de la administración pública que lo están sustituyendo, tienen el derecho de veto. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes ya saben, lo que importa vetar es objetar las resoluciones que tomen la asamblea de los otros socios. Tanto, ¿por qué? Porque están supuestamente contrariando, ¿no es cierto?, la ley, contrariando el estatuto. En ese caso, las resoluciones, ¿no es cierto?, sometidas o que han recibido el veto, pasan a consideración de la autoridad administrativa del órgano estatal para su examen, quien deberá expedirse en un tiempo determinado, sosteniendo o no esa objeción. En caso contrario, la resolución se aplica. Bueno, esta es otra particularidad, digamos, que tiene este tipo societario. También hay un porcentaje mínimo que consagra, donde el cual los empleados tienen que ser de nacionalidad argentina. La responsabilidad de la administración pública está limitada al aporte societario, por eso era que me interesaba que recuerden lo que es el aporte, cómo es el aporte fundamentalmente en las sociedades por acciones o aquellas donde los socios limitan su responsabilidad al aporte y las características que tienen que tener, para que ustedes vean, aparte de repasar, justamente qué cosa vidriosa se torna acá si el aporte solamente de la administración pública pueda consistir, por ejemplo, eso en otorgar un beneficio de un monopolio, un beneficio de exclusividad, o otorgarle una exención impositiva a los efectos de hacer en algún momento, y si se llega a esa situación de incumplimiento de las obligaciones societarias, a que se tenga que exigirle la responsabilidad. Bueno, ok, estamos ahí, cerramos con sociedad de economía mixta. Concluimos comandita por acciones, concluimos economía mixta. Vamos a seguir para concluir con el articulado final de la Ley General de Sociedades. Les modifico un poquitito ahí cómo está en programa, porque después cuando tratamos pequeñas y medianas empresas nos vamos a otras dos leyes que sí son, vamos a decir, satélite, porque me van a hablar de sociedades, pero que están fuera de la Ley General de Sociedades. Entonces, agotemos la normativa, para lo cual entonces desarrollamos el último puntito de esta unidad. Primero, permítanme hacer esta modificación. A los efectos nada más es positivo. Bien. Las sociedades pueden necesitar, ¿no es cierto?, acudir a financiación externa. Lo pueden hacer, lógicamente, a través de los medios clásicos, digamos, la figura clásica que es el mutuo bancario, pero en otras circunstancias, y quién sabe, por ahí por el volumen justamente de la financiación que requieran, puedan y les conviene acudir a
emitir títulos. Vamos a ponerlo en forma genérica, porque ahora vamos a tratar los debentures, que son estos títulos, repito, acá concluyendo la Ley General de Sociedades, pero también les anticipo que los debentures, por una razón o por motivos que enseguida se los voy a señalar, han dado lugar a también una suerte de desuetudo, de abandono, ¿no es cierto?, como mecanismo o herramienta de financiación, y ha sido sustituido por las obligaciones negociables que tienen un régimen específico. En algún punto concuerdan, o esto podríamos decir, ¿qué es lo que yo les dije al comienzo, chicos? Estamos acá tanto con tipos societarios y ahora con estos títulos de deuda que en su momento pudieron ser buenos, que en su momento eran, a ver, por así decirlo, como que estaban de moda desde el punto de vista de lo jurídico, eran lo que los legisladores podían pensar y desarrollaron como elementos útiles y valiosos que sirvieron para un momento, pero con el devenir de los acontecimientos históricos, sociales, crisis económicas, etcétera, etcétera, fueron modernizándose y apareciendo otros institutos, en este caso otros títulos, aparecen nuevas figuras jurídicas que las van reemplazando, pero que como que van tomando de lo anterior y van modificándola en aquellos aspectos que la realidad demostró que generaban desventajas, ¿no? Y de allí entonces su abandono y su ayornamiento o reestructuración con otros moldes. Ok. Entonces, los debentures, repito, igual acá en esto que las obligaciones, las modernas obligaciones negociables, no tan modernas tampoco, ya hace un tiempo que ya están funcionando, son títulos que representan, títulos valores que representan obligaciones sociales. Ya lo dije, son documentos, títulos, en rigor, no quiero reiterarlo, pero se tratan de eso, de títulos valores que son emitidos por las sociedades. En el caso también, esto es una particularidad acá, hay ciertos tipos societarios que están autorizados a emitirlos. ¿Cuáles son? Las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y las sociedades en comanditas por acciones. Estas, y no solamente por ser, por ejemplo, una sociedad anónima se las podía emitir, sino que tenían que ser de ese tipo y a su vez tenían que estar previstos en el estatuto. Entonces, de esos tipos y con esa condición, podían emitir, si sus estatutos lo autorizan expresamente, contraer empréstitos, en forma pública o privada mediante la emisión de los debentures. Bien, los debentures, en cuanto, digamos, a las categorías o a los tipos de debentures, a ver, responden a financiación externa, que es de la sociedad en busca de captar recursos, es tomar prestado del público un capital determinado, ¿no? Es un título de crédito y, lógicamente, en esto es básico que en cuanto se contrae deuda está la restitución, ¿no es cierto?, de esas deudas, la satisfacción de esa promesa de pagar que está contenida en esos títulos, que genera intereses, lógicamente todo mutuo, todo préstamo, ¿no es cierto?, de capital lleva la existencia de los intereses compensatorios, o sea, por el uso de ese capital, y, entonces los accesorios que genera el capital y la devolución del capital, o sea, a través de las cuotas de amortización, básico, por supuesto. Esto con respecto a los títulos. Los tipos posibles
reconocidos por el legislador, mejor dicho, de deventures son en función de la garantía que se ofrece, ¿no es cierto?, al inversor, con qué respalda el pago de esos títulos. Ahí están los con garantía flotante, con garantía especial y con garantía común. También se reconoce como en esto de ir clasificando o reconociendo las categorías o las especies de títulos convertibles en acciones. Y también pueden ser emitidos tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Ahora que estoy diciendo lo de convertibles en acciones, en esto para reconocer o distinguir los deventures, tanto los deventures como las obligaciones negociables de una acción, lo básico es que la acción otorga a su titular la calidad de socio, de accionista, es parte, ¿no es cierto?, es integrante de esa sociedad. Mientras que el titular de un deventura, el deventurista o el obligacionista, es deudor, perdón, al contrario, es acreedor. Eso, la titularidad, la tenencia de esos títulos, no los convierte en modo alguno en accionista. Eso también, lógicamente, está muy claro, más allá, ¿no es cierto?, de que vale la explicación. Ahora bien, en tanto entonces decíamos, este acreedor y a los fines de, en cuanto la sociedad decida emitir estos títulos, la mayor o menor atracción de colocar estos títulos es en función de las garantías, ¿no es cierto?, que constituye. Y para eso teníamos entonces, los que con garantía flotante están todos los derechos y los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, presente y futuro, o una parte de ellos, son establecidos en garantía del pago de esos títulos. Allí está lo que denominamos la garantía flotante y acuerdan entonces al debenturista los derechos de la prenda o de la hipoteca o de la anticresis. Mientras que si se trata de un título con garantía especial, no están afectados todos los bienes, sino un bien específico, y solo se tratan de aquellos bienes susceptibles de ser hipotecados. Y ahí reconocemos no solamente la hipoteca sobre inmueble, que es la más conocida, pero también tenemos hipotecas posibles sobre buques o aeronaves. Pero se tiene que referir exclusivamente a bienes o afecta a bienes susceptibles de ser hipotecados. Esa es la garantía con garantía especial. Y por último tenemos los deventures con garantía común, que son aquellos que, digamos, en principio decimos que van a cobrarse en paridad de condiciones, pari passu, digamos, en forma equitativa con cualquier acreedor, no solamente el titular de un deventurista, sino, por ejemplo, un proveedor de la sociedad. Pero no es tan así, por lo que vamos a ver enseguida. A través del fiduciario y de la asamblea de fiduciarios tienen una posibilidad, llamémosle, de ataque mejor o están mejor posicionados para cobrarse que los acreedores comunes de la sociedad. Bien. En la garantía flotante, bueno, lo que quiero decirle también es que interín, la sociedad, más allá, ¿no es cierto?, de la emisión de estos títulos y la garantía, por ejemplo, si se trata de una garantía flotante porque están todos sus bienes y derechos presentes y futuros comprometidos al pago, eso no quiere decir que la lleven como a una suerte de paralización, ¿no es cierto?, anestesia de lo que es su actividad. Puede, lógicamente, desarrollar libremente todo lo que son los actos propios de administración, ordinario y extraordinario, en tanto y en cuanto y venderlos, por ejemplo, hacer transferencia de esos bienes
pero sin a un punto, lógicamente, ahí tenemos el límite y la valla, que eso no signifique impedimento para el giro ordinario de esa sociedad, porque justamente lo que se necesita es que esta sociedad siga desarrollando, siga llevando adelante sus actos a la consecución del objeto social y tenga ganancias, digamos, esté en etapa próspera para que pueda, lógicamente, al momento del pago, a la época del pago de los intereses, hacer frente a ellos y o si se trata de las cuotas de amortización, también poder responder. Entonces, lógicamente, ese es el límite para, por ejemplo, vender sus bienes. ¿Cuál es el problema que acarrean los deventures? Y acá ya les voy adelantando lo que es la cuestión de el por qué pasó a ser un título que ofrecía o que fue como dejado, generó tanta desventaja que lógicamente no fue interesante como herramienta para acudir o conseguir financiación externa. ¿Por qué? Y yo digo una expresión, ¿no?, que es de la película, porque es como durmiendo con el enemigo. ¿Cuál es el punto? No que un acreedor se trate de un enemigo, no están en nada mal, hace muy por el contrario al giro de los negocios, totalmente hasta saludable, digamos, ¿no es cierto? Si uno, por ejemplo, en una sociedad para una mejor consecución del objeto social, para hacer expansión de algunas de sus actividades, que también un mejor desarrollo, tiene que acudir al empréstito. No hay ningún problema y eso es saludable. Pero ¿dónde acá con el tema de emitir debentures para eso no se tornaba saludable? Que en los supuestos que justamente, bueno, es como la parte negra de cuando estamos hablando de empréstitos o de mutuos, cuando no se puede cumplir en la fecha estipulada, en este caso con el pago de los accesorios de los intereses o de la cuota de amortización. ¿Qué pasa? O sea, a ver, cualquier deudor, ¿qué hace? Un deudor común, vamos a poner. Imagínense ustedes, a ver, vamos a jugar un poquito acá, porque es interesante. Está divertido, si le ponemos onda está divertido. ¿Qué pasa si no se cumple? A ver, pasa, no lo vamos a hacer, no vamos a entrar porque es como un tema bastante, aparte de la actualidad que tiene, a mí me supera terriblemente, pero ¿cuáles los problemas del Estado cuando emite títulos públicos? Esto es algo que nosotros los argentinos lo manejamos. Bueno, ¿qué pasa cuando no se puede cumplir? Por eso no nos vamos ahí, pero esto también, chicos, tiene por ahí, les tiene cuando leyendo uno, les suena, no solamente le pasa a la sociedad, porque le pasa al Estado. También es la forma, el acudir al empréstito externo. Acá nos estamos manejando de acudir, por ejemplo, a un público local, llamémosle nacional, estamos hablando de sociedades, pero esto mismo lo hace el Estado, lo hacen los estados nacionales, acudir a empréstitos externos mediante la emisión de títulos públicos. Bueno, acá hablamos, pues son títulos privados, pero que importan eso, representan obligaciones sociales, representan deuda. Bueno, volvemos al punto. ¿Qué pasa cuando no se cumple? ¿Qué hace? A ver, bajemos todavía esto y digamos, ustedes, bueno, libraron un cheque, firmaron un pagaré, llega el momento de pagar los alquileres, no lo hacen, no lo cumplen. ¿Qué tiene a su alcance el acreedor para obligarlos a ustedes al cumplimiento de la obligación? Piensen nada más. ¿No les salta nada? ¿Una garantía para hacerse del cobro, puede ser?
una garantía. Ok, bueno, sí, por eso, bueno, ahí estábamos, por ejemplo, hablamos de garantía de hipoteca. Entonces, en ese caso, que es la clásica, digamos, nosotros para adquirir un inmueble o para refaccionar un inmueble, se acude a una línea de préstamo, ¿no es cierto?, bancario, con garantía hipotecaria. Nos presta la plata al banco, entonces podemos comprar el terreno, ¿viste?, construir o expandir nuestra casa. Y constituimos el derecho real de hipoteca, que lleva a que si nosotros en un momento no tenemos, perdimos el trabajo, etcétera, no podemos pagar ¿no es cierto?, las mensualidades, las cuotas pactadas, el banco dice, bueno, superamos las intimaciones, los llamados por teléfono, las cartas documentos y vamos a juicio. Nos inician la ejecución hipotecaria. ¿Qué hacen ahí? Toman el bien, lo sacan a remate y con el producido del remate de la subasta satisfacen, ¿no es cierto?, se satisface la deuda. Ok, esa es la clásica. Está bien, entonces esa es uno de las herramientas que tiene, ¿no es cierto?, un acreedor. ¿Sí? ¿Se puede aplicar lo que dice el artículo 345? Se puede aplicar lo que dice el 345. Acá me está Revisar concretamente. El fiduciario en los casos de aventuras con ahí está. común. Bueno, lo que me está diciendo. Siempre la siguiente fase. Sí, lo que nos está, Ángeles, lo que ella nos está diciendo justamente es, ya, vamos, ¿no es cierto?, al caso concreto acá de los deventuristas. Ahora hablamos lo del tema del contrato fiduciario y del fiduciario, que en definitiva es el que representa, ¿no es cierto?, y defiende los intereses de los deventuristas. En caso de incumplimiento, por eso yo estaba tratando de que ustedes piensen un poquito qué pasa como en situaciones comunes, digamos, que no se cumple con la obligación y qué facultades, qué acciones va a desarrollar el acreedor. Ahora, ¿qué pasa cuando el acreedor es un deventurista? Y ahí está, listo, vamos al artículo, ya nos señaló Ángeles, entonces dice, el fiduciario en los casos de los deventures acá, con garantía común o con garantía flotante, el que es con garantía especial, no, chicos, porque ahí lo que hace es tomar el bien y listo. Esto estamos hablando cuando se trata de esto, con garantía común o con garantía flotante. Pues bueno, revisa la documentación, asista a las reuniones del directorio, está presente en la asamblea. Tengan presente, chicos, que estos son acreedores, no son socios, son acreedores. Y acá viene lo grave, inciso tercero, pueden pedir la suspensión del directorio. ¿Cuándo? Cuando no han sido pagados los intereses o amortizaciones del préstamo, después de 30 días de vencidos los plazos, cuando la sociedad perdió la cuarta parte del activo que tenía al día que fue la emisión, y cuando se produce la disolución forzosa o la quiebra de la sociedad. Entonces, nada más y nada menos que el deudor, o sea, quien se debe, ok, se recurrió a la financiación, no resultó por un motivo u otro, vinieron crisis, vamos a poner una mala gestión posible de los administradores, más las crisis externas que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro país, llevó a que la emisión, ya no sé de cuántos títulos ni por cuánto monto, no se pudo cumplir o se comenzó a cumplir regularmente hasta un punto, vamos a poner los primeros 6 meses o el año, y después ya no. A la pucha, nuestros acreedores, estos deventuristas, pueden venir, piden judicialmente, le piden al juez la suspensión del administrador, lo corren. El juez designa en su reemplazo al fiduciario o a los fiduciarios. O sea, se meten nada menos
en el seno, digamos, en el corazón de la sociedad y pasan a administrarla. Por eso es que me animaba, digamos, a esta expresión que es como durmiendo como el enemigo, ¿no? Se nos da vuelta y pasan a ser ellos los administradores. Entonces, es claramente una situación que genera como un riesgo empresarial y muy fuerte. De ahí es que, convengamos, no sea tentador como sistema o herramienta para obtener empréstitos públicos los debentures. Bien. Decía con el tema de, bueno, eso ya les quedó claro, es con cuando es con garantía flotante, con los acreedores con garantía común, y que era lo que les anticipé al comienzo. Uno dice, aquellos títulos de debentures con garantía común cobran igual par y paso con los acreedores comunes de la sociedad. No son tan acreedores comunes, sino que a través de la asamblea, el fiduciario, el representante, y disponiéndolo la asamblea de fiduciarios, pueden tener esta acción, y vaya que es agresiva esa posibilidad. Les decía, me pide el programa lo del contrato de fideicomiso. En el momento de la emisión y suscripción, la sociedad emisora tiene que celebrar un contrato de fideicomiso con un banco, con una entidad bancaria. Superado ese momento, el de la emisión y de la suscripción, puede la asamblea de fiduciarios elegir a cualquier otra persona que no tenga incompatibilidades para ser directores de la sociedad anónima, pero ahí pueden ya superarlo del tema de que sea un banco, una entidad bancaria, pero en el momento inicial debe ser un banco. ¿Qué función tiene el fiduciario? El fiduciario, bueno, lógicamente, como estamos diciendo que está en esta etapa, se encarga de la gestión de la suscripción. Se trata, también debe representar a los futuros, hasta el momento, porque estamos en una etapa inicial, a los futuros debenturistas, y una vez ya producida la emisión, es el representante legal y está, ¿no es cierto?, a cargo de la defensa de los intereses del mismo. Bueno, les decía, voy a ir avanzando un poquitín más rápido porque si no me quedo sin tiempo, que los debentures, con el transcurso del tiempo y con estas desventajas que estamos señalando, han sido sustituidos por las obligaciones negociables. Con esto que señalamos, distinguiendo unos y otros, en las obligaciones negociables, además de las sociedades que están admitidas, aceptadas, que la emitan por el legislador, acá la ley 23.576 permite que las sociedades de responsabilidad limitada, aparte de las sociedades anónimas que ya estuvimos viendo, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades cooperativas incluso puedan emitir obligaciones negociables, como así también las asociaciones civiles y las sucursales de sociedades anónimas que han sido constituidas en el extranjero. Habíamos dicho que respecto de los debentures, que aparte de ese núcleo chiquito, digamos, enunciados de tipos sociales, tienen que estar previstas en el estatuto, mientras que el régimen de las ON, las obligaciones negociables, no necesitan que estén autorizadas en el estatuto, sino que la sociedad, mediante las asambleas ordinarias pueden disponer, sin que las prevea el estatuto, reunidos con el quórum y las mayorías necesarias para su votación, pueden disponer la emisión de las ON en una asamblea ordinaria. Y solo si se tratan de ON convertibles en acciones, lo cual, ¿no es cierto?, tiene un cariz ya un poquito más serio, digamos, ahí sí requieren que sean autorizadas o decididas por asamblea extraordinaria. Si no están previstas en el estatuto, no hay ningún problema.
Y acá los tenedores de las ON no tienen, como los fiduciarios, como los deventuristas, la posibilidad que acabamos de decir de suspender, requerir la suspensión del directorio y ser nombrados administradores, sino que tienen las acciones ejecutivas comunes para requerir el pago de los intereses y de las cuotas de amortización que no han sido satisfechas. Bien. Vayamos a las obligaciones negociables, ya terminamos. Vamos a lo que es pequeña y mediana empresa, que estamos ahí, ¿no es cierto?, también requerido en programa. Bueno, acá nosotros vamos a aludir a las empresas, ¿no es cierto? Bueno, en realidad micro, también pequeñas y medianas empresas, que son las organizaciones que realizan actividades en el país en alguno de estos sectores, porque no es tampoco en cualquier sector, está, digamos, tabulado, pautado, que son sector de servicio, comercial, industrial, agropecuario, de construcción y minería. Pueden integrarse por una o varias personas y la categoría se determina de acuerdo a la declaración, a la actividad, que han declarado. A la actividad que han declarado, al monto de las ventas totales anuales y al número de dependientes que tienen. Respecto, así digamos, después se las categoriza, ¿no? Con respecto a estas pautas que le decía, la actividad declarada, el monto de las ventas totales. Cuando hablamos del monto de las ventas totales anuales, este surge del promedio de los 3 últimos ejercicios comerciales o los años fiscales cerrados, excluyendo el IVA, el impuesto interno que pudiera corresponder y el 75% del monto de las exportaciones. Si ustedes, bueno, esto lo pueden googlear en las páginas de argentina.gov.ar del Ministerio de Desarrollo Productivo, está perfectamente tabulado y en función de el quantum de estas ventas totales anuales, aparte de las categorías, determina cuándo se las considera micro, cuándo mediana y cuándo pequeña empresa. De la misma manera, en la página de la AFIP, porque en la AFIP está lo que es la información sobre el registro de las micro, pequeñas y medianas empresas, también hace referencia a estas pautas para su tipificación, digamos, y categorización. Bueno, ¿a qué viene esto de lo de la pequeña y mediana empresa? ¿Cómo hacemos engarzar con esto de las sociedades? Porque nosotros estamos tratando en toda esta primera etapa de la materia de régimen societario. Bueno, ¿por qué? Porque hay sociedades que han sido diseñadas para que sean herramientas útiles para el desenvolvimiento de estas pequeñas o medianas empresas. ¿Cómo? Bueno, acá vamos. En primer término, que voy por cuestión de cómo aparecieron, digamos, por orden cronológico, tenemos la ley 24.467 que creó la Sociedad de Garantía Recíproca. Por eso era que le decía, permítanme, termino con deventures, porque ahora me voy a salir de la Ley General de Sociedades, si bien voy a hablar de sociedades. ¿Por qué? Porque voy a hablar, son tipos societarios, son estructuras societarias no contempladas y por ahí, digamos, bueno, eso ya ha generado, por supuesto, crítica porque es de una, llamémosle, deficiente técnica legislativa, que haya normas o leyes satélites por fuera de lo que es el régimen específico general. O sea, el régimen específico general es la ley 19.550 y sus reformas, y entonces ahí se supone que tendríamos que abastecernos y conocer nosotros todas las estructuras societarias, pero bueno,
eso no es así. Por ahí siempre algunos dicen, ¿por qué no modifican la ley y van incorporando, entonces haciéndole las articulaciones y modificaciones que sean pertinentes? Bueno, lo que se sueña por ahí, lo que se pone como ideal es una cosa y la realidad es otra. Entonces, en esta realidad tenemos la ley 24.467, repito, entonces, que crea las sociedades de garantías recíprocas. ¿Qué razón de ser tienen estas sociedades? Esta es una ley data del año 1995. Tienen por objeto facilitar a las pymes el acceso al crédito. Así lo dice textualmente, facilitar a las pymes el acceso al crédito. ¿Cuál es el objeto principal? Y uno va a decir, por eso, y es lo primero que le digo, facilitar el acceso al crédito. Entonces, ¿qué hacen? Le presta plata. Para acceder al crédito, bueno, acceden y se lo dan. No. Facilitan el acceso, no es que le otorgan el crédito, se lo facilitan. ¿Cómo se lo facilitan? Mediante el otorgamiento de avales. Es el otorgamiento de garantía a los socios partícipes mediante la celebración de los contratos que establece esta legislación. En esta sociedad tenemos dos tipos de socios también. Son los socios partícipes, que son las pymes, y los socios protectores, que son aquellos que aportan para la conformación del capital social y del fondo de riesgo. ¿Por qué hacen esto? Porque ¿de dónde vendría el interés en ser socios, los denominados socios protectores? A través del aporte, con el valor del aporte, pueden degravar el impuesto a las ganancias y pueden obtener utilidades de el empleo que se puede hacer, porque es un fondo que está ahí, no lo van a dejar estático, al fondo de riesgo, la movilidad o las aplicaciones que pueden dar a ese fondo. Entonces, de esas utilidades también, lógicamente, participan los socios protectores. Esa es la ventaja, digamos, que ellos tienen con la existencia de hacer ese aporte. Pueden ser personas humanas, los socios protectores, personas humanas o jurídicas, de carácter público o de carácter privado, nacionales o extranjeros. Aportan a la sociedad, conforman el capital social y conforman el fondo de riesgo. Y ese es el beneficio en genérico, digamos, o el más importante, ¿no? En genérico, la degravación impositiva. No prestan el dinero, sino que permiten, a través de justamente el aval que otorgan a las pymes, que éstas puedan, por ejemplo, si van a acudir a un préstamo bancario, que con ese aval le otorguen una cantidad determinada o una cantidad interesante, digamos, que le mejoren las tasas o que le mejoren los plazos. Eso es la operatoria de la sociedad de garantía recíproca. Entonces, tiende o están ideadas para facilitar el acceso al crédito a las pymes. También les permiten el ingreso dentro de esto, o sea, esto lo que le dije es aval para obtener mutuos bancarios como lo básico, pero también con el descuento en mercados de capitales, el descuento de cheques, lo hacen posible, digamos, para la realización de esta operatoria mediante el otorgamiento de los vales de las CGS. Siguiendo con el acento, ¿no es cierto?, o la mirada en propender al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, es que advino, esto ya data del año 2017, la ley 27.349 de apoyo al capital emprendedor.
Y en lo que a nosotros nos interesa es que en una de sus secciones crea la sociedad anónima simplificada. La sociedad anónima, ay chicos, la hora que es sociedad anónima simplificada. Bueno, les digo cosas puntuales de la sociedad anónima simplificada, que en realidad lo que ha querido es establecer cómo poner acento en la organización, por ejemplo, de los órganos de una manera más descontracturada, más sencilla, privilegiando lo que está establecido en el contrato, en el estatuto, o sea, con la voluntad de los socios. Puede ser unipersonal, tanto los órganos en la administración, que puede ser socio o puede ser un tercero, como las resoluciones que vayan a tomar, o sea, órgano de administración y órgano de gobierno, autoconvocarse, o sea, obviando los plazos, obviando todo lo que es la publicación, con la única condición de que para el quórum tiene que estar el 100% del capital presente, pero distinguiéndola en la sociedad anónima, porque en la sociedad anónima también está la asamblea unánime, no necesita que voten por la afirmativa en forma unánime. Basta la mayoría, la voluntad de la mayoría para que se acepten, tomen las resoluciones, tanto los directorios como los socios. Acá se supone también con respecto al capital, establece como un mínimo de 2 salarios, lo cual es muy bajo, de 2 salarios mínimos vital y móvil, que hoy en día están a 21.600 pesos. Los que le voy a decir por la falta de tiempo, que esta sociedad que fue en un momento y que tuvo mucha aceptación, con el advenimiento de un nuevo, en la Inspección General de Justicia, que es un nuevo director, que es el doctor Nissen, que fue nombrado, digamos, recientemente, ha generado un montón de resoluciones. Primer término, por 180 días fueron suspendidas las inscripciones vía digital, porque esa era otra de las cosas, darle practicidad y celeridad a través de las comunicaciones registrales con firma digital. Bueno, todo eso se suprimió. Ahora hay un control de legalidad más estricto, por ejemplo, con respecto al capital, analizando en función del objeto social a desarrollar. Se le pidió, antes no todos los directores, faltaba con que uno tenga domicilio en el país, ahora eso lo han modificado. Bueno, y en junio de este año, en definitiva, hay un proyecto de ley para modificar. ¿Por qué? Porque se ha entendido que bajo esta estructura se ha dado lugar a ciertas organizaciones tendientes al fraude y actividades no lícitas. Bueno, es una mirada particular, pero bueno, de hecho, algo que ha sido pensado, digamos, para agilizar y darle el ropaje jurídico a un pequeño emprendedor para que no tenga que ir a la estructura de la sociedad anónima, ni siquiera la de la sociedad responsabilidad limitada, cuyas normas se aplican en subsidio a la SAS. Bueno, ha sido puesto bajo la lupa así que no sabemos cuál va a ser la nueva fisonomía que va a tomar la sociedad anónima simplificada, como dicen algún autor de sociedad simplificada, está pasando a ser sociedad anónima complicada. Veremos qué sucede en el Congreso con este tipo societario. Bueno, ¿hay algo que tengo que responder, chicos? ¿Les interesa algo? Sí, escucho. Una duda. ¿El repaso cuándo es? Creo que no hay repaso. Va al foro. Por el foro, chicos, pregunten. No hay clase de repaso organizada en cronograma. Bueno, profe, gracias. Bueno, pero pasá por foro, yo habilito el foro y no importa que no sea de esta clase, sino se les responde, eso no hay ningún inconveniente. Sí, yo tenía la duda porque
el miércoles cuando tendríamos otra clase, nosotros rendimos otra materia. Entonces, Claro, bueno, viste que hay también, no solamente eso, que no se pueden incluir los temas, viste, que se dieron recientemente, y aparte de que hay que dejarle días para ustedes para que puedan repasar, bueno, más esto que se les suma, pero no hay clase de repaso organizada así en cronograma. Estamos abiertos, sí, por supuesto, a que por escrito en el chat nos formulen todas las preguntas que quieren para esclarecer. gracias, profe. ¿Algo más? Profe, Profe, ¿qué yo va a tenía hacer? una duda. Acá en el programa dice, el último punto que yo por lo menos tengo en la unidad 7 es contrato fideicomiso, forma, contenido y fiduciarios. Sí, el Hay que contrato. agregar esto. Sí, el contrato de fideicomiso, lo que te decía, que las sociedades tienen que, perdón, prendí la luz, tienen que realizar con el banco cuando es inicialmente. Ahí en el contenido te dice, por supuesto, respecto a los títulos, las condiciones de emisión, ¿viste? Salte eso porque no, lo leen y es muy sencillo, digamos. Ese es el contrato del fiduciario. ¿Quién es el fiduciario? Repito, en la primera parte del banco, después pueden elegir a otro sujeto, pueden sustituirlo y las funciones que tienen, de la suscripción, defender los intereses de los debenturistas, representarlos. Eso es la temática. Sí. Entonces hay que agregarle a esta unidad esto último que estuvimos viendo. Es lo que lo dije al pasar, ¿eh? Es esto dentro de deventures, lo del contrato. Espera que te digo exactamente lo de el artículo. Espera. Acá estoy, me quedé sin luz. Contrato, la obligatoriedad en el contrato, te digo, artículo, acá. Contrato de fideicomiso es el 338. 339, forma y contenido del contrato de fideicomiso. Está. ¿Alguna duda más? ¿Es con cámara el parcial, profe? ¿Perdón? No te escuché bien. ¿Es con cámara el parcial? No. Es escrito, ¿no es cierto? Y es con corrección automática. Está. ¿Sería múltiple choice, profe? Por el aula. Mira, puede ser más o menos, sí, multiple choice, verdadero o falso, un caso del cual contestar preguntas. Pero quisiera aclarar nomás que ya me pasó en otros parciales, que por ahí con las consignas a completar, si uno no escribía como ustedes lo cargan ahí en el programa, nos da como incorrecto y puede que la respuesta sea la misma. Por ahí lo que pasaba es que uno escribía con mayúscula y la respuesta estaba cargada con minúscula, lo mismo con los puntos o por ahí con los acentos. Entonces, por más que la respuesta sea correcta, nos marcaba como incorrecta. Está. Mira, sinceramente, Agustina, se está confeccionando, digamos, desarrollando el examen, así que bueno, esto lo voy a transmitir al resto de la cátedra y realmente gracias por el aporte porque lo vamos a tener en cuenta. Sí, perfecto, gracias. Estamos. Bueno. ¿Y el horario, profe, se sabe aproximadamente más o menos? Y Es sábado a la mañana, supongo. Sábado a la mañana, sí, en forma conjunta y por ahí, bueno, viste, ahora nos falta terminar de definir el contenido porque en función de eso son los minutos, pero bueno, generalmente vos viste que ni siquiera llegan a la hora, por ahí es de media hora o 45 minutos. Pero bueno, lo más rápido posible vamos a poner el aviso bien respecto del horario en que se va a desarrollar y con
las pautas, pero bueno, lo de las pautas del contenido es más o menos esto, no va a ser ninguna cosa muy distinta a esto. Profe, ¿este tema también entra? No se puede porque no hay tiempo suficiente, digamos, del desarrollo con la fecha del parcial. Muchas gracias, profe. No, no es Hasta nada. luego. Profe, Bueno, ¿entraría sí. hasta la clase anterior? Tal cual. Sí, sí. Sí. No, y esto era lo que le decía, chicos, por ahí les tenía que hablar de las sociedades de garantía de recíproca y las sociedades anónimas simplificadas para que tengan como un mínimo concepto, porque eso sí son cosas actuales, pero bueno, no les preguntamos igual. En el parcial no podemos. Ok. Profe, Bueno. una consulta, disculpe. Sí. Entonces, ¿este miércoles no habría clases? No. Ok. No. Ya ahora después del sábado y después el lunes que viene ya arrancamos con concursos y quiebras. Yo ya estoy con ustedes el miércoles que viene ya, pero ya largamos con la segunda etapa, la segunda parte. Bueno, nos despedimos, ¿estamos? Profe, otra pregunta. Sí, cómo no. Las listas de aceptado y rechazado, o sea, lo que figura en el SIU como aceptado o rechazado, ya está definitivo. Claro, ¿la conocen? ¿Cuál es la lista? No. ¿No? ¿Dónde se puede ver? Pero bueno, déjame eso que se lo transmito a la titular de cátedra y yo sinceramente pensé que ya estaba la lista limpia, digamos. Que se lo estarían publicando ahí en la plataforma, digamos, de módulo. Sí. Damos aviso de eso también. Ok, sí, porque los que no van a poder ingresar para hacer el examen, lógicamente. Está. Pero bueno, no, ya también lo paso eso para que se les haga si no está claro todavía, para tranquilidad, digamos, y conocimiento bien claro de quiénes son. Ok. Sí, por supuesto. Y otra cosa, el miércoles hay clases. No, el miércoles no hay clase. O sea, la próxima es el sábado, el parcial. Y después se retoman la clase el lunes con concursos. Entonces lo publican la lista ahora en la plataforma. Claro, sí, en la plataforma, por el aula virtual. Colgamos un aviso ahí. Está. Ok. Bueno. Bien, adiós, profe. Hasta luego, profe. Chaucito, hasta luego.